Le damos la bienvenida al abogado Stalin Zacoto, magíster Stalin Zacoto. Él es experto en temas de seguridad y lo hemos invitado justamente porque es el tópico de moda en el Ecuador, puesto que a todos nos interesa. Tan así es que en una última... mira que te doy tiempo, gordo, para que divides la pantalla. Decíamos, doctor Zacoto, ¿cómo está? Es un tópico que nos atañe a todos. ¿Cómo le va, abogado? Nos atañe tan así que 8 de cada 10 ecuatorianos en este momento le han transmitido su sentimiento positivo al presidente de la República en una medición de Comunicaliza, que es la única que tenemos a la mano. Mi pregunta es, ¿se están dando los pasos adecuados, magíster Zacoto, en el tema de seguridad? Gracias, Jimmy, por la invitación. Mira, de manera definitiva, el problema que teníamos en el Ecuador, que se refiere a la inseguridad, de manera definitiva, la gente lo percibía ya como un problema de carácter social. Y es por eso que cuando llegamos al punto máximo de la inseguridad, hace 15 días atrás, había una gran cantidad de la población que quería un cambio inmediato en las acciones y en las políticas que un gobierno nacional tenía que hacer para enfrentar al crimen y al desorden en sus diversas manifestaciones. En ese momento, el gobierno nacional emite el decreto 110, 111 y finalmente permite que las Fuerzas Armadas entren en el escenario, pero ya no como acompañantes de la Policía Nacional, sino que haciendo que se generen los planes que ya están prediseñados por el efecto, y finalmente se le ha dado un golpe, creo yo, bastante duro a las organizaciones delictivas que estaban operando en el Ecuador, habiéndolas categorizado como terroristas y poderlas enfrentar de esta manera. Desde este punto de vista, desde que arrancó el estado de excepción hasta el momento, los resultados que percibe la sociedad son buenos. Y eso hace que toman en cuenta que, a pesar de haber ocurrido ya 2 semanas de estar en estado de excepción, de tener un toque de queda que afecta duramente a la economía ecuatoriana, sin embargo, todavía mantienen un apoyo de más del 80% de la población ecuatoriana sobre estas medidas. El tema es que la percepción subjetiva de la gran masa de ecuatorianos es que los pasos que estamos dando, o los pasos que está dando el gobierno nacional, son los correctos para enfrentar este desorden que ya se estaba organizando en negativo y afectando la economía de todos los ecuatorianos. Y me refiero al ecuatoriano común y corriente, y mucho más a los empresarios que se veían afectados continuamente con robos, asaltos y vacunas. Y en ese orden. Abogado, buen día. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. Abogado, una consulta. ¿Cómo lograr que esa percepción, esa tregua que estamos teniendo los ecuatorianos se mantenga? Porque, a ver, el otro día recuerdo tanto que Joffre Campaña le responde a un tuit de Esteban Torres, que es el viceministro de gobierno, en donde el viceministro dice, mira, en apenas unos días hemos logrado bajar de 40 promedio de muertes violentas al día a 10. Y Joffre Campaña le contesta, pero Esteban, obviamente, porque estamos en estado de excepción, pues obviamente no es que se iban a incrementar a 50 o a 60 las muertes violentas en estado de excepción, es lógico que haya un descenso de esa cifra. La pregunta es, y le decía a Joffre Campaña, ¿qué pasará después del estado de excepción? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que estos resultados, este ambiente, se mantenga en el tiempo? Mira, la cuestión es la siguiente. En los últimos reportes que da el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, ellos dicen, oye, desde que arrancó el estado de excepción hasta el momento, nosotros hemos capturado a 3.219 ciudadanos como terroristas y así han sido detenidos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y tú me preguntas cómo mantener este tema. Este tema de tranquilidad se va a mantener en tanto y en cuanto la Fiscalía
y los administradores de justicia, me refiero a la judicatura, lleguen al consenso que tienen que aplicar las normas existentes de manera objetiva. Porque si de los 3.217 detenidos por terrorismo resulta ser que tan solo que son procesados el 100% y del 100% tan solo le emiten la prisión preventiva, por decir un número muy grande, al 50% y al 50% le dan medidas sustitutivas, desde luego el mensaje que le estamos mandando a la sociedad ecuatoriana, al crimen organizado, es: aquí pueden seguir haciendo lo que les da la gana. Es esa la parte que debemos trabajar, apoyar a los operadores de justicia, a la fiscalía, para que puedan seguir con fuerza trabajando y haciendo el trabajo que luego del proceso operativo de detención sigue. Esto es al procesamiento, sí, respetando el debido proceso, sí, pero básicamente con mano de hierro, aplicando las leyes que tenemos vigentes, porque aplicando las leyes que tenemos vigentes sí podemos poner orden en el Ecuador. Pero eso mira, es lo que, abogado, justamente esa es otra gran interrogante. Ayer en la entrevista que tuvo Daniel Noboa en La Posta, le hicieron una interrogante y le preguntaban: oiga, ¿sí sabe que Diego Ordóñez, el que fue el zar de la seguridad en la época de Guillermo Lasso, dijo: nosotros hicimos, Noboa está haciendo exactamente lo que nosotros hicimos? Y Noboa dijo: qué buena broma que se lanzó el señor Diego Ordóñez. La pregunta es: ¿qué pasó? Si son las mismas herramientas jurídicas, porque no es que había una consulta popular de por medio, no había un referéndum ni un plebiscito, tenemos las mismas leyes que tenía el señor Lasso, con las que tiene ahora el señor Noboa, pero ahora la percepción es que el señor Noboa sí las está usando bien y sí está teniendo éxito. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no había éxito y ahora sí hay algo de éxito? O al menos eso es lo que se percibe. Le dije al principio, nosotros llegamos a un pico de inseguridad que permitió que coyunturalmente se puedan aplicar ciertas medidas de una manera más clara y más directa. Mira, desde que arrancó el gobierno del presidente Noboa, lo que siempre se pidió es que existiese una política clara de qué es lo que se quiere qué quiere el gobierno en la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. ¿Qué era lo que quería el gobierno para mantener y restablecer el orden público y establecer el orden dentro de los centros de privación de libertad? Finalmente, a través del decreto 111, cuando identifica a los grupos de delincuencia organizada como terroristas, hay una muestra clara. Que desde luego, coyunturalmente, el pueblo hastiado ya no aceptaba esa realidad objetiva, esa realidad estadística que teníamos en el Ecuador y que finalmente le ha permitido llevar adelante todas estas acciones que nosotros podemos ver en las redes sociales. En muchas ocasiones parecería ser que se les va la mano un poco a los miembros de refuerzo de la ley, pero que finalmente la sociedad, ese tema que es estadístico, lo acepta de manera subjetiva y dice que esto es por un tema de mantener el orden. Como tú bien lo has dicho, no es que cambiaron las normas, no, es que se dio un punto coyuntural que les permite actuar de manera operativa en este momento de esta manera. Pero como tú lo dices, todo esto se verá diluido si los operadores de justicia no hacen lo pertinente, es decir, si no juzgan de manera objetiva a todos los que han sido apresados, porque si no, el mensaje que le estaremos enviando a la sociedad en general es que el gobierno está muy blando en lo que tiene que ejecutar. Y te doy un dato que es importante. No se puede estar con las continuas audiencias telemáticas. Toma en consideración, el día de hoy se suponía que la Fiscalía
ya regresaba a trabajar con normalidad en sus oficinas, porque tienen que despachar ciertos casos desde sus oficinas. Sin embargo, el día de ayer en la tarde-noche enviaron un nuevo comunicado que suspenden la atención presencial y avanzan nuevamente en el tema telemático. Eso entorpece a la justicia. Entonces, todo lo que se está haciendo hasta el momento es lo correcto, pero debemos sumarnos a eso. ¿A qué? A que se le debe dar los elementos de seguridad apropiados para que los operadores de justicia puedan trabajar normalmente y sin miedo. Esto es muy importante porque, caso contrario, quienes buscamos que se juzguen a aquellas personas que han quebrantado la ley, nos vemos burlados en el proceso y hasta nos cansamos. Entonces, hay que darle todo el apoyo a la fiscalía, a la policía, a los jueces y básicamente también darles recursos, porque sin recursos el famoso apoyo político se queda prácticamente en el aire. Es apoyo político y recursos que permitan llevar adelante sus actividades. Bien, son las 7:50 minutos, la última consulta. Usted dice que efectivamente hay una gran responsabilidad de los operadores de justicia, en lo cual coincido perfectamente. Solo quería concluir con esto. Todo esto que se está haciendo con la normativa jurídica que hay hoy, ¿se podía haber hecho en el régimen anterior? Y ¿tiene herramientas el presidente Noboa para, una vez terminado el estado de excepción, mantener de alguna manera la coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que continúen trabajando en operativos? Mira, la Corte Constitucional, Jimmy, ya se pronunció sobre el tema. Si no existe un estado de excepción, las Fuerzas Armadas no pueden trabajar en las tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el mantenimiento y restablecimiento del orden público, en el mantenimiento y restablecimiento del control de los centros penitenciarios, tiene que haber un estado de excepción. Caso contrario, toda la actividad que realicen y ejecuten será completamente inconstitucional. Y tal vez en este momento no tengan que dar explicaciones el jefe de Comando Conjunto, el ministro de Defensa, en este momento y en este gobierno. Pero finalmente, si lo hacen fuera de lo que ha parametrizado, del estándar que ha establecido la Corte Constitucional, tarde que temprano tendrán que rendir cuentas ante sus jueces. ¿Por qué? Porque habrán roto la ley. Entonces, para poder utilizar las Fuerzas Armadas, tiene que haber un estado de excepción. Para poder enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, como se está haciendo en este momento, fue preciso que mediante decreto ejecutivo se identifique estos grupos de delincuencia organizada como terroristas y para que sean procesados de esa manera. Y aquí hay un tema también que es muy importante, Jim. Tome en consideración, no basta con calificarlos como a estos grupos de delincuencia organizada como terroristas, es que su comportamiento, ¿sí?, delictivo tiene que reunir los requisitos que determina el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal. Caso contrario, llegarán a juicio y en juicio saldrán en libertad. ¿Por qué? Porque su accionar, porque su manera de operar se estructuró como un acto de terrorismo y será cualquier otro tipo de delito. Y si acusan por terrorismo, finalmente lograrán el sobreseimiento definitivo quienes sean mal procesados. Por eso estoy haciendo la relación. La investigación que lleva adelante la Fiscalía tiene que ser muy objetiva para que en el momento oportuno, cuando hacen la formulación de cargos, tipifiquen la actividad de manera correcta. Bien, gracias al Magíster Stalin Zacoto por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy, que tenga un buen día. Son las 7:54. Por acá nos están informando, ¿qué página es la que dice que el arsenal...